say that it feels right. Antes de comenzar con el video, déjenme decirles que por favor vayan a firmar la petición del botanero. Está en el link de este video. Desde ahora voy a ponerlo siempre en el link de los videos y de los directos para que puedan firmar. Ya somos casi 700 personas que han firmado, necesitamos solo 1000 firmas. Aquí les estoy dejando un videito de cómo se firma. Solo tienen que ir y firmar, por favor. Solo tienen que necesitar un correo electrónico. Yo en este caso que estoy poniendo aquí mi nombre, mi apellido y un correo electrónico. Puede ser cualquier correo electrónico. Ni siquiera tienen que poner la contraseña. Pongan cualquier correo electrónico y les va a dejar ahí firmar. Solo el correo electrónico, es totalmente gratuito. De hecho, si es que ustedes tienen más de una cuenta, creen más cuentas, o sea, usen las multicuentas para poder firmar. Estamos a full para firmar las de Injustice. Da lo mismo si tú ya firmaste una vez, puedes crear más cuentas, o si es que tienes más cuentas, utilizar más cuentas y firmar varias veces. Yo esta es la tercera vez que firmo. Así que por favor vayan a firmar. Hay una opción que dice, te animas a donar $5.000, $5. Si es que no quieren donar, no donen. Está la opción de abajo que dice solo compartir el link y así les sale gratis. Es totalmente gratuito. Les da la opción de dar dinero, pero no, es totalmente gratuito. Yo puse ahí copiar el link y para compartirlo. Y por favor compártelo con todas las personas. Si es que no juegan Injustice, si es que conocen gente que no juega Injustice, igual mándeselo porque solo firmando ya sirve. Aquí le dice firma 10 peticiones. Tienen que firmar otras 10 cosas. Yo aquí pongan firmar nomás. Tienen que poner firmar. Ni siquiera, no sé si era necesario leer lo que estaba firmando, pero en sí no se están comprometiendo a nada. Sé que a lo de Disney y a los de BTS le puse no firmar, pero no podía firmar a eso. Pero igual, intenten firmar a todos nomás. Necesitan 10 firmas de todo y les deja ahí al fin, les permite firmar la petición esta de Injustice. Aquí tienen que mirar las peticiones sobre la petición que firmé. Yo en este caso puse la otra porque me equivoqué, pero ahí abajo les da la opción. Les dice ahí ver la petición que firmé. Y esa es la de Injustice. Ya oficialmente su firma ya les contó. Y están ayudando a la comunidad de Injustice. Solo necesitamos 1000 firmas y ya vamos por las 700 si no me equivoco. Nos falta muy poquito. Solo tienen que firmar. Da lo mismo si es que ya firmaron una vez. Creen más cuentas, compartan con todos. Así que muchas gracias por verlo y ya los dejo en el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Chima Super. Y el video de hoy les quiero enseñar cómo conseguir 1 millón de oro en solamente un día. Ya sé, suena como muy imposible, pero de verdad que es posible. Yo lo conseguí, ya lo he conseguido 2 veces y me ha servido un montón, muchísimo, muy bueno el truco. Primero que nada les voy a decir que en este video usé al Batman de Arkham Knight y del Origen de la Justicia. Como ven, los dos están en nivel 1, Elite 1, o sea no, Elite normal, y van a pasar de eso a estar en Elite 7, nivel 47-48, por ahí los dejé. En este video van a ver cómo aumentan de nivel, porque de verdad yo aproveché muchísimo esa batalla. Y por si acaso este video está grabado en el tiempo que estaba el detective marciano de la noche más oscura en modo desafío. Y en modo online estaba la píldora. Espero que hayan conseguido esos dos personajes. El detective marciano es un personaje bastante bueno. A mí me gustó harto, espero que lo hayan conseguido. Y la píldora es un gear que me gusta muchísimo, es de mis favoritos. Muy buena la píldora. Sirve muchísimo. Así que espero que hayan conseguido esos dos gears. O sea, ese gear y el personaje. Pero bueno, empecemos. Primero que nada les voy a enseñar la batalla del modo campaña. Es la batalla que hay que jugar, es la batalla que están mostrando ahí. Miren esa batalla. Esa batalla de ahí que está señalada es la batalla. Está después del Superman de prisión, si no me equivoco. Y antes del Batman este de Arkham Origins. Y es la estrellita. La estrellita donde no hay personajes. ¿Dónde está mostrando ahí? Ya, esa batalla tienen que jugarla. A mí me ha ayudado muchísimo. Esa batalla les va a ayudar a conseguir 1 millón de oro en solamente un día. Sirve muchísimo esa batalla. Así que yo ya saben que estoy usando al Batman de Arkham Knight, al de Origen de la Justicia. Y van a subir muchísimo de nivel aparte. Suben como 30.000 de experiencia. Pero yo en esta batalla estaba subiendo 60.000 de experiencia gracias a que yo tenía... O sea, era justo el día que estaba el por 2 de experiencia. Ese por 2 de experiencia espero que lo hayan disfrutado un montón. Yo lo aproveché muchísimo. Aunque no haya hecho videos ni directos del por 2 de experiencia. Pero a mí me sirvió muchísimo. Lo reventé a jugar con ese equipo. Aproveché muchísimo ese por 2 de experiencia. En vez de 30.000 me daban 60.000 por batalla. Era muy bueno. Por si acaso en la primera batalla te van a dar 2.000 de oro. Como 2.000 de oro te van a dar, 2.000 de créditos.
Y en la segunda batalla, o sea, en la primera batalla 2000 de oro, en la segunda batalla te dan 4600 si no me equivoco. Es muchísimo oro. Y en la primera te dan menos experiencia incluso, pero ya en la segunda para arriba te dan 4600 de oro y te dan muchísima experiencia, 30.000. Pero a mí 60.000 por 2 de experiencia. Sirvió muchísimo ese por 2 de experiencia, esperemos que pronto vuelva. Yo tengo esperanzas de que vuelva. Y también, por si acaso, algunos decían que existía un por 2 de oro. Ese por 2 de oro estaría muy bestial. Cuando salga el por 2 de oro, si es que alguna vez vuelva a salir, jueguen esta batalla. Jueguen esta batalla. En vez de 1 millón de oro al día, van a poder tener 2 millones. Imagínense eso, van a servir muchísimo. Nicolás Rodríguez me confirmó que existía un por 2 de oro, así que yo confío en él. Y habían varios que también decían lo mismo. Así que recuerden, si es que alguna vez ven el por 2 de oro, jueguen esta batalla. Jueguenlas porque les van a dar muchísimo, pero muchísimo oro. Y bueno, les quiero mostrar todas las batallas que hice desde el nivel 1 al nivel 47 en cámara rápida o con cortes, para que puedan ver bien cómo subí de nivel a todos mis personajes. Es una batalla bastante sencilla, muy fácil de hacer. Y les recomiendo primero que nada, pueden tener a solo un equipo fuerte, a solo un personaje fuerte y 2 débiles para subirlos de nivel o pueden tener incluso los 3 fuertes. Yo en este caso usé a 1 fuerte y 2 débiles. Mi Batman, el Batman super fuerte, y les recomiendo tener un personaje rápido para matar. En mi caso, el Batman de Flashpoint. Lo considero un personaje muy rápido para asesinar porque elimina muy rápido a los tipos y sirve muchísimo. Va a hacerle la batalla mucho más rápida y si es que es más rápido, más oro va a haber. Eso le recomiendo muchísimo. Un personaje rápido, recuerden. Un personaje rápido, matarlo. No puedes, o sea, tiene que ser rápido matarlo. No elijan a un Flash porque es rápido. No, tiene que ser rápido matando. Aunque hay varios Flash que son rápido matando, pero ya me entienden. Rápido matando. El Batman es muy rápido matando y hay varios personajes que sirven muchísimo para asesinar rápido. Así que eso lo recomiendo. Para así conseguir el oro muchísimo más rápido. Y la experiencia, porque en este caso me da un por 2 de experiencia, que esperemos que pronto se repita. Bueno, ahí están viendo las batallas. Yo mientras estoy reaccionando a las batallas para que puedan ver bien cómo pasaban las batallas. Ya ven que son muy rápidas. Bueno, eso más que nada gracias al Batman, que fueron muy rápidas y aumentó muchísimo el nivel de mi equipo. A mi Darkseid de Apocalypse también le subió el nivel muy rápido. Lo tenía en nivel 13 y lo subí a nivel 50 con esta batalla. Me ayudó muchísimo. Y les recomiendo que cuando tengan al personaje, estas batallas les va a servir mucho, pero cuando lo tengan en nivel 40 y tantos, cuando vean que la experiencia les va a empezar a bajar, cuando la experiencia les baje y les empiece a dar menos recompensa, vayan a jugar el modo online, porque en el modo online les sigue dando la misma cantidad de XP, creo. Les da casi la misma cantidad de experiencia y les va a servir mucho para terminar de mejorar los personajes. Aquí les recomiendo dejarlo hasta el nivel 46, 45 por ahí creo. Y después en el modo online se van y terminan de subirlo al nivel 50. Ese es un truquito ahí por ahí, un consejito. Pero más que nada este es el trucazo, que sirve pero muchísimo. De verdad que yo lo he hecho varias veces y me ha servido mucho. Cuando estaba en el desafío de Jessica Cruz en desafío, ya saben que eso fue hace bastante, yo apliqué ese truco, este truco de estas batallas. Conseguí 1 millón de oro en una semana. Ahora puedo conseguir 1 millón de oro en solamente un día. Así que espero que les sirva muchísimo, porque de verdad que sirve mucho tener 1 millón de oro por día. Eso ayuda un montón. Van a conseguir oro muy rápido, sirve muchísimo de verdad. Y de hecho también, si es que ven al final de la batalla, me voy a tener, en vez de 1 millón de oro, voy a tener 10 millones, debido a que justo en ese tiempo, en ese paso del tiempo, gané el sorteo de Pirate. Y me dieron los 10 millones de oro del sorteo y al equipo de la noche más oscura, que me sirvió muchísimo, pero muchísimo. Así que por eso tengo 10 millones, no es que haya jugado por 10 días y todo eso. Fue por la recompensa del Pirate. Pero esas batallas fueron muy rápidas. Pero muy rápidas. El Batman era un asesino profesional y los del otro equipo subieron muy rápido de nivel. Esas fueron las primeras partidas que yo jugué con el equipo del Batman Arkham Knight. Primera vez que jugué con el Batman de Arkham Knight y el del Origen de la Justicia. Y son personajes bastante buenos. Vale la pena lo que cuesta conseguirlos. En especial el Arkham Knight, ese me gustó muchísimo. Su especial 2 pero muy brutal. Por si acaso, actualmente cuando estoy grabando este video es 23 de noviembre del 2020, obviamente. Y están
está en desafío, está la Wonder Woman de los 52. Y en el modo online está, ¿quién está? Eundir. Era el Astrones, la fuerza del astro, actualmente en temporada online. Así que para eso, para que sepan en qué momento estoy grabando el video. Claro que lo que estoy grabando es hace ya bastante tiempo, cuando estaba el portal de experiencia y todo eso. También les quería decir que próximamente video de Arceus de Apocalypse, ya saben que me he demorado muchísimo, pero ya lo tengo con todo. Y le hice la ascensión, muestro cómo obtuve todas las tarjetas. Y con él, por si acaso, gracias al truco del botanero, ahí la etiqueta les dejo porque ese truco de verdad que es buenísimo. Cómo repetir el modo desafío. Un trucazo pero bestial. Un muy buen truco. Así que les recomiendo ahí ir a jugarlo porque les va a servir muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo. Así que gracias botanero porque ese truco sirve muchísimo. Y yo con ese truco obtuve todas las tarjetas del Darkseid. Y en el video voy a mostrar cómo lo subí desde el normal hasta el máximo. Hasta Elite X. Así que ese video va a estar bueno, les recomiendo verlo apenas salga. Pero en fin, esto les quería mostrar, les quería enseñar el truco, bastante cortito el video, pero más que nada ir directo al grano y mostrarles el trucazo de cómo obtener 1.000.000 de oro en solamente un día. También les quería informar que próximamente video de Arceus de Apocalypse, también próximamente video del modo sobreviviente, el ciclo completo del modo sobreviviente, y también un tercer video que se viene que estoy planeando que se llama Zona Fantasma, todos los consejos de la Zona Fantasma. No sé, aún no tengo pensado el título del video, pero más que nada les quiero enseñar todos los trucos de la Zona Fantasma, que hay varios que siguen haciendo 5 cristales en vez de 3 Elite. Se hacen, o sea, ya saben que yo siempre recomiendo hacer 3 en Elite, porque es un desperdicio hacer 2 más en Elite. Para mí es un desperdicio hacer los otros 2. La recompensa va a seguir siendo la misma y el tiempo que se ahorran son como casi 4 horas. 4 o 8 horas incluso. O incluso días, porque hay personas que de verdad que se demoran mucho en hacer un cristal en Elite. Y gracias a ese video se van a demorar muy poco. Solo tienen que hacer 3 cristales en Elite. Los otros 2 yo no recomiendo hacerlo. Es como 8 o incluso días, más días de lo que hubieran tenido si hicieran 3. Y la recompensa es la misma. Así que yo recomiendo hacer 3 cristales en Elite. A mí me ha ido súper bien. He obtenido el Destroy Dark Origins en un nivel brutal. O sea, me ha salido 3 veces en la Zona Fantasma. Pocos tienen esa suerte. Y gracias a que he hecho 3 cristales en Elite. O sea, sí, 3 en Elite y 2 en Aprendiz. Eso me ha servido muchísimo. Así que bueno, en fin, ese era el video. Les quería enseñar esos trucazos. Se viene pronto el video de la Zona Fantasma. El del ciclo de modo sobreviviente. Ese es más corto, pero igual yo creo que lo voy a sacar. Ya saben que estamos acostumbrados a sacar ciclos. Este canal se creó gracias al ciclo de temporada online. O sea, ya había existido antes, pero el ciclo de temporada online nos hizo subir. Y hablando del ciclo de temporada online, ya tiene 1200 visitas creo, casi 1300. Es el video con más visitas de todo el canal, así que muchas gracias por todo el apoyo. Gracias por las 360 personas que están actualmente suscritas al canal. Vamos por las 400 y muchísimas gracias, cracks. De verdad que muchas gracias, cracks. Ya somos 360 personas, vamos muy bien. Poquito a poquito, yo cada vez que se suscribe alguien nuevo estoy muy contento. Así que muchísimas gracias por su apoyo, cracks. Ya, pero sinceramente aquí hubo un corte, creo que ya todos notaron, porque mi fondo, incluso yo me debo ver distinto porque es otro horario del día. Ayer estaba grabando, lo que vieron hace 2 segundos fue de ayer, y esto que están viendo ahora que estoy grabando es de hoy día, un día después, en el día, porque ayer grabé en la noche. Entonces por eso la iluminación y todo se debe ver distinto, así que no podía disimular. Pero en fin, hice este corte porque en el anterior video duraba muy poquito. Entonces me quería meter ahora y alargar el video para que puedan ver el equipo completo. O sea, para que puedan ver cómo los Batman llegaron al nivel 47. 47 fue el máximo que llegué. Porque después del 40 empezaron a subir poco a poco. Así que por eso les recomiendo. Primero, jueguen el modo campaña, jueguen esta batalla, porque esta batalla les da muchísima experiencia y oro. De hecho, esta es lejos la mejor batalla del modo campaña, en mi opinión. Porque te da de todo, experiencia y oro. Aunque no es la que da más oro, o sea, más experiencia, pero creo que sí es la que da más oro. Y es una batalla muy simple y muy sencilla. Solo necesitan un personaje en Elite 7. De hecho, ni siquiera necesitan un personaje en Elite 7, puede ser en Elite 5 o Elite 3. De hecho, con un personaje de metal en normal, ya pueden pasarle incluso.
Sí, no necesitan mucho. Es una batalla bastante fácil y sencilla. Y cuando ya tienen personajes bastante altos, como mi Batman que ya estaba en Elite 9, lo hacía muy rápido. Y al hacerlo más rápido, el oro que te van dando te lo da más rápido y más rápido. Actualmente tengo 608, 8000 de créditos como ven ahí, y los Batman ya estaban en nivel 45. Desde el 45 en adelante ya estaba muy lento. En el 47 me acuerdo que ya te empezaban a dar 2000 de experiencia, que era muy bajo. Y me iba a demorar como unos 3 años en llevarlo a nivel 50. Entonces, solo por eso no lo llevé al nivel 50. Pero sí lo llevé al nivel, o sea, aún no lo llevo al nivel 50, pero después me fue al modo online y ahí subía muchísimo más rápido. Así que ese es otro consejito. Aquí vayan en el modo campaña, en esta etapa vayan subiendo sus personajes de nivel. Si están en nivel 1, nivel 13, mientras no estén en nivel 40 o 45, súbanlo aquí. Pero cuando ya pasan el 45 o el 40, vayan al modo online. Porque si no van a empezar a subir muy lentos y se van a demorar de verdad que muchísimo tiempo en subirlos. De hecho, miren, han pasado varias batallas y siguen en nivel 45. Está pero muy lento. Después sube, pero de verdad que sube muy lento la experiencia. Por eso les recomiendo irse al modo online después de que ya alcancen el nivel 45. Y este equipo de Batman está muy brutal. La vida como cambió. Miren el nivel 1 del Batman al principio del video. Y ahora vean cómo estamos ahora. Miren su vida, miren su daño. Aumentó brutal. Muy brutal. Y estas batallas ya están muy rápidas. Y al final le puse velocidad, le puse un por 2 de velocidad. Para que pudieran ver las batallas de igual forma, pero de forma más rápida. Hice algunos cortes, pero en sí corté las partes en las que no subía mucho de nivel. Y les dejé las partes que suben más que nada de nivel. Se puede ver cómo llega al nivel 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10. Y así hasta llegar al que estamos ahora, al 45. A ver, sí, 45 y en esta batalla alcanzamos el 46. No sé si lo que estoy diciendo vaya de acuerdo junto con el video, pero esperemos que sí. Yo ahora mismo estoy en la batalla del Green Lantern. Y así que amigos, muchas gracias por ver el video. Ya les expliqué el consejo, más que nada les quiero mostrar cómo llegar los Batman al nivel 47. Pero de verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Nivel 46 ya llegamos. Y de verdad que esta batalla sirve un montón. Sirve muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimas veces. Con el Batman de Flashpoint yo compré algunas tarjetas. De hecho con el Darkseid de Apocalypse, ahora recuerdo, lo tenía en nivel 16. Lo metí a jugar aquí y me dieron muchísimo oro. Y lo fui subiendo a nivel muchísimo. Lo llegué al nivel 40 y de ahí empecé a jugar con él en el modo online. Y de hecho actualmente ya está en nivel 50 y tantos, porque gracias a eso después lo pude ascender. Y gracias a que jugué este modo lo pude subir de nivel. Y aparte le pude comprar las tarjetas y lo pude promover con dinero. Le compré las últimas 3 tarjetas con dinero. Así que de verdad que sirve muchísimo. Y tener 1.000.000 de oro diario les va a ayudar mucho, porque los Gears, yo les recomiendo más que nada los Gears. Un locker de equipo les sale 65.000, que en un principio puede verse como mucho, pero si es que tienen 1.000.000 de oro le alcanza para muchísimos. Le alcanza como para unos, más de como unos 20, como unos 30 paquetes. De verdad que le alcanza muchísimo. 30 lockers de equipos y ahí casi sí o sí que les puede tocar la daga. De hecho no sí o sí, pero muy probable que les toque la daga. Así que de verdad jueguen bastante este modo, el modo campaña, esta etapa más que nada, porque hay etapas que te dan muy poco, pero esta etapa te da muchísimo. Así que de verdad que les recomiendo mucho jugar esta, porque 4.700 por victoria es brutal, muy brutal. Así que de verdad que se lo recomiendo mucho. De verdad que a mí me ayuda un montón. Y eso amigos, ya se viene pronto el video del Darkseid de Apocalypse. Ese va a ser el que más pronto vendrá. Bueno, espero que el más pronto que venga. O puede que después de grabar este video me empiece a grabar el del modo sobrevivente, porque es también un video bastante cortito que voy a hacer, bastante simple. Así que probablemente sea ese más que el del Darkseid. Y ya el de la zona fantasma yo creo que será como el último, porque aún ni siquiera tengo planeado el título. Pero en fin. De hecho tengo varias ideas de video. Les quiero hacer un top personal de mis 10 mejores personajes. O, de hecho ese ya, como que ya lo hice, pero ese fue el resultado de la comunidad, de los votos. Podría hacerles el top 10 de top 5 mejor de los mejores Gears, en mi opinión.
Ya saben que si es que hago de nuevo otra encuesta me voy a demorar mucho. La última vez me demoré muchísimo juntando todos los datos, pero igual salió un buen video y fue muy épico. De hecho, hablando de los videos, les quería decir muchas gracias por el apoyo al video del ciclo de desafío. El último video que hicimos después de este. Ahora este va a ser el último video. Sé que los videos me demoro mucho haciéndolos, pero que me cuesta bastante tiempo hacerlos. Y los directos ya saben que es solo llegar y encender el directo, por lo que es mucho más fácil. De hecho, para ser sinceros con ustedes, al principio del video, yo siempre tengo por lo menos unas 10 fallas al entrar. Como 10 fallas al entrar al video. Me equivoco mucho al principio dando la intro porque digo el Benja Super muy rápido. O sea, digo como, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Benja Super. Y eso no se entiende nada, Entonces intento hacerlo más lento, repetir video. Y de verdad que tenía muchísimos videos. Por un momento pensé en hacer un video de bloopers, porque de verdad que son muchísimos. Y hay unos que son medio graciosos, pero que de verdad que eran muchísimos. Así que ustedes elijan si es que quieren un video de bloopers para el canal. Se los podría hacer, pero debería empezar a guardar los bloopers de ahora, porque los anteriores los eliminé. De verdad que me daban vergüenza, porque eran muchos intentos. Y la frustración, cuando me frustraba decía, cuando terminaba y lo hacía mal, decía una palabra media graciosa. Así que por eso nomás no elegí no subir los mejores esas partes, pero igual, podría hacer un video de bloopers. Eso también estaba pensando para video. A ver, yo sigo aquí viendo las batallas. Estoy intentando alargar el video para que logre terminar con las batallas. Pero aprovechando también, recuerden la petición del botanero. Sé que ya lo debieron haber visto al principio del video. Voy a estar poniéndolo en todos los videos, igual que el Junior, para poder ayudar a la comunidad. Porque yo solo lo había hecho en directos, y en directos nadie ve la repetición de un directo. Pero un video, la gente puede ver un video repetido como 1000 veces. No se aburren mucho de ver videos. Yo he visto varios videos muchísimas veces. Así que los videos sé que varias personas van a poder llegar a ver la petición del botanero. Así que lo voy a poner en todos los videos al principio, igual que Junior. Para que, por favor que lo logren. Porque es muy sencillo, solo necesitan un correo electrónico. Con un correo electrónico y ya están listos. Ya pueden ayudar a la comunidad Injustice a crear nuevos personajes. Yo tengo una lista de varios personajes que quieren Injustice. Es una lista larguísima, pero larguísima. Conté todos los personajes que no estaban en el juego y los que sí estaban. Y los que no estaban en el juego los escribí. Y los que estaban en Injustice 2 no los quise poner para que no fueran repetidos. Pero de verdad que puse muchísimos. En algún momento les voy a mostrar esa lista. En este video no, porque quiero que vean el nivel de los personajes de Batman. De hecho, igual se los podría mostrar. Bueno, de hecho, el super editor que soy yo del futuro, para mí que ya les debía haber puesto la tabla mientras yo hablaba. Ese yo del futuro. Pero sí, yo creo que les voy a mostrar la tabla para que puedan ver todos los personajes, que de verdad son muchos. Entre ellos escribí a Alfred, pero no es mala idea meter a Alfred en Injustice. No, pero más que nada, yo quiero a Red Dead. Red Dead, Constantine, Etrigan podrían ser muy buenos personajes para Injustice. O algunos que quizás yo tengo la sospecha de que ellos ya crearon los personajes, que ya debieron haber avanzado con algunos. Ejemplo, el Batman de Arkham City. Para los que no sepan, el Batman de Arkham City está en el Injustice de consola, pero en el de móvil no lo sacaron. ¿Por qué será? Yo creo que porque quisieron sacar al de Arkham Origins o al de Arkham Knight en ese tiempo. Y en vez al de Arkham City se sacaron al de Arkham Knight. Por eso podría sacarse al Batman de Arkham City si es que avanzaron un poco con ese personaje. Porque yo tengo la sospecha de que sí. Porque si es que no saben, hay personajes que solo dicen Arkham, como la Harley Quinn y el Killer Croc de Arkham. Esos dos personajes son de Arkham City. No sé por qué no les quisieron poner el City, pero uno lo reconoce. La Harley Quinn principalmente se le reconoce mucho que es de Arkham City. Y el Killer Croc, aunque en Arkham City apareció solo en un easter egg, apareció solo en un easter egg. Entonces ahí se logró ver y es el mismo Killer Croc. Así que ellos dos son de Arkham City. Por lo que yo creo que ese Batman de Arkham City sí lo debieron haber creado. O por lo menos avanzado con ese Batman. Esa es mi teoría, porque esos dos personajes yo creo que los debieron haber avanzado muchísimo.
y que debieron haber dicho, no, tenemos que sacarlo de igual forma porque es mucho trabajo perdido. Y lo sacaron pero sin poner Arkham City, para que no sospecharan de por qué lo pusieron al Batman o algo así. Pero yo creo que sí debieron haber creado algo del Batman. Así que podrían terminarlo y meterlo al juego. ¿Quién sabe la pasiva que le pueden poner ahí? Una pasiva buenísima, como que cuando esté en el 10% de vida, robe todos tus personajes. Ah, no, pero una pasiva ahí buena. ¿Quién sabe? Pero así hay varios personajes. También está el Aquaman de la noche más oscura, que en el juego de Injustice Mobile no está. Algunos que juegan Sol de Mobile deben quedar como un Aquaman de la noche más oscura. Pero sí, existe en el de consolas. En la versión de consolas sí existe un Aquaman de la noche más oscura. Así que perfectamente podrían crearlo en el de Injustice de Mobile. O quizás ya avanzaron igual que con el Batman de Arkham City. Bueno, es pura teoría, nada 100% real. Pero yo creo que debieron haber avanzado con algunos personajes. Así que podrían sacarlo en el de móvil. Serían muy buenos personajes. Yo creo que ustedes también estarían felices si es que sacan un personaje, si es que hacen algo. O simplemente ni siquiera sacar personajes, arreglar el modo campaña. Porque yo ya llegué a esa batalla. Hay una batalla muy bugueada que no hay personajes. Llegas a la batalla final, lo peor es que es la final, no es la primera. Si hubiera sido en la primera no me hubiera enojado tanto, pero a mí me costó mucho ir pasando y ganando las batallas y al fin llegar a la cima contra el jefe y perder. O sea, no perder, que esté vacío y no poder jugar, no poder intentarlo. Si es que hubiera sido alguien muy difícil ahí que estuvieran brutalmente roto, igual yo hubiera preferido eso a que no hubiera visto nadie. Por lo que fue muy triste ya. A todos los jugadores de Injustice yo creo que le ha pasado y deberían poder solucionar ese bug. Porque técnicamente nadie en el mundo ha pasado el modo campaña debido a ese bug. Técnicamente. Pero en sí algunos lo debieron haber pasado, pero sin poder jugar esa batalla porque está bugueado. Pero bueno amigos, en fin, este fue el video. Gracias por ver todo el video completo. Por favor dejen en los comentarios si es que quieren un video de bloopers, qué tan emocionados están por los siguientes videos. Y muchas gracias por ver el video. Espero que les haya funcionado mucho este consejo, porque es un consejo pero que me ha servido un montón. Así que bueno amigos, que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente video o directo, probablemente directo. Así que goodbye amigos, que estén muy bien. Nos vemos en un directo, ya lo dije. Los dejo con la outro, así era.